¿Os acordáis de vuestra primera vez? No os hablo del tiki-tiki, sino de aquella primera experiencia en el pasillo del instituto, donde habían miradas, roces, vergüenzas, donde les decías a tus amigas, por ahí viene el tal, y no os giréis, por favor. Y las 4 se giraban al unísono haciendo radiografía de alta calidad. Llevo 15 años pisando institutos y os puedo asegurar que los pasillos son tal cual hace 20 años atrás. Esas mismas vergüenzas, los cuerpos, las risitas, todo sigue ahí. Qué maravilla esto de la adolescencia. Ese momento de la vida donde todo es fugaz y donde los sentimientos y las emociones se ven a flor de piel. Podríamos decir que es el momento de la vida que más, esa parte, ¿no? Esa magia, ¿no? y ese sube y baja, ¿no? Emocional al fin y al cabo. Trabajar con adolescentes es una experiencia, al menos para mí, es una pasada. Me hace aprender de la manera que tienen de vivirse y de vivirse desde lo sexual. También os digo que la cosa no es fácil a veces, ¿no? Porque son contradictorios, son intensos y a veces te ponen en tesitura. Aún así, para mí es un privilegio poderles acompañar en este momento de la vida, ¿no? Donde están construyendo sus identidades, sus deseos y su manera de ser sexuado. Recuerdo, venimos de una educación sexual del miedo, de la prevención del embarazo y de la prevención del VIH. Una realidad, ¿no? Una infección que nos marcó un antes y un después, tanto en nuestro territorio como a nivel mundial. Y también una educación sexual desde la moral. Recuerdo mi primera y única clase de sexualidad, ¿vale? Fue en tercero de la ESO. Nos separaron a las chicas por un lado y a los chicos por otro. A nosotras nos enseñaron el ciclo menstrual, los tampones, las compresas y a colocar un preservativo. ¿A mis compañeros? Pues no lo sé. Nunca tuvimos la oportunidad de intercambiar información, ni vergüenzas, ni risas. Ahora bien, los adolescentes, ¿no? Nuestras chicas y nuestros chicos, a día de hoy están súper formados. Redes sociales, charlas, Instagram, influencers, vamos, que son unas ingenieras y unos ingenieros del sexo. Pero algo a mí no me cuadra, ¿no? Cuando las estadísticas nos dicen que no lo estamos haciendo bien. Educamos en igualdad, pero el 54% de los chicos entre los 16 y los 24 años aquí en Cataluña piensa que el feminismo ha ido demasiado lejos. Y un 32% de las chicas de esa misma franja de edad piensa lo mismo. Educamos en la prevención de las violencias de género, pero a día de hoy, ¿no? Según el Instituto Nacional de Estadística, entre el 2023 y el 2024 aumentaron las agresiones sexuales un 30%. Educamos en educación sexual, pero el 67% de las personas jóvenes sigue pensando que su mayor fuente de información es su grupo de iguales, aunque la calidad de la información sea un poco regulinchi, ¿vale? Y un 30% Internet. Entonces, es que a mí me da a pensar, ¿no? Estas realidades, y es que quizás no estamos haciéndolo bien y no estamos, ¿no? sabiendo leer lo que realmente nos quieren decir. Y es que aquí en nuestro territorio, por ejemplo, la educación sexual sigue siendo voluntaria, no es obligatoria en los centros educativos. Tiene que ver a nivel de motivación, ¿no? del centro, del equipo docente, o bien si ese año, ¿no? estamos en cuarto de la ESO y toca la charla de sexualidad. Cuando entro a los institutos, a veces sucede porque ha sucedido alguna cosa, ¿vale? A veces porque está circulando una foto íntima, ¿no? en el grupo de WhatsApp del grupo de clase, o bien porque ha habido un comentario fuera de lugar, o porque hay una persona, ¿no? que se está cuestionando, ¿no? a nivel de alumnado se está cuestionando su identidad sexual,
O bien, lo que os decía, ¿no? Es cuarto de la ESO y toca el taller, ¿no? De cajón, ¿no? Entonces, llego yo, ¿no? Hola, soy Claudia y vengo a haceros la charla, ¿no?, de educación sexual o de sexualidades. Y ahí tengo a 25 adolescentes con sus 25 miradas y sus 25 biografías. Sara le da pavor estos temas, le da mucha vergüenza y se incomoda muchísimo que alguien hable, ¿no?, o incluso ella hablar, ¿no?, del tema del sexo, de la sexualidad, no. Lo contempla como que es algo muy íntimo, ¿no? Entonces, si fuera por ella, cogería sus cosas y se iría de clase. Por otro lado, David ha quedado el fin de semana y sus colegas le han dicho que tío, que no sé qué, que el consentimiento, y otro dice no, porque hay un contrato, porque claro, a ver... Bueno, David está así expectativo, ¿no?, como diciendo, yo aquí necesito esta info, porque sobre todo no la quiero liar el fin de semana, ¿no?, con la persona con la que ha quedado. Desi, por otro lado, se está cuestionando, ¿no?, esto en un momento, ¿no?, de encontrarse, ¿no?, como la adolescencia forma parte de eso, ¿no?, del tema de encontrarse. Y Desi, está en un momento, ¿no?, que está cuestionándose su identidad, su orientación, no sabe si la orientación o la identidad. La cuestión es que tiene mogollón de dudas y preguntas, pero eso lo está viviendo de manera muy solitaria y en silencio. Y por otro lado está Richie. Y Richie, el tema de los novios, las novias, el deseo, es como, eso se le queda grande. A él lo que le gusta es jugar a fútbol con sus amigos y conectarse a la Play el sábado y solo piensa en que suene el timbre, coger el balón e irse al patio. ¿Vale? Pues así hasta 25. Y ahí voy yo, con mi carga de contenido, tarjetas, tópicos, mitos, intentando cubrir el objetivo del centro y en una hora soltarlo todo. Seguramente creando más preguntas y dudas que verdades o cuestionamientos y curiosidades en cuanto a las personas jóvenes. Y volvemos a lo mismo, ¿no? La educación sexual está ahí a la mano de Dios, ¿no? Es algo que es un poco de azar, ¿no?, en este sentido. Y hay veces que es por falta de presupuesto, por falta de motivación o porque, eso, ¿no?, pues intervenimos una horita en 4 años de la ESO y ya está. ¿Qué nos sucede? Que no tenemos estructura, no hay un punto de vista común y eso realmente está provocando, ¿no?, o provoca más vacíos, ¿no?, o vacíos enormes, porque nos está aterrizando en algo tan importante, a mi entender, ¿no?, como es el tema de la sexualidad y el vivirnos desde lo sexual. Otra cosa es que quizás es la manera en que estamos enfocando las cosas. Y estamos enfocando desde una mirada adulta, muy posiblemente, ¿no?, desde nuestras realidades, ¿no?, desde nuestra formación, desde una teoría, sin escuchar, ¿no?, qué les pasa, cómo se viven, qué necesidades tienen, qué inseguridades, cómo se relacionan a día de hoy. O sea, los chavales y las chavalas a día de hoy tienen unos códigos y una manera de relacionarse que no tienen nada que ver con nuestra adolescencia vivida hace unas décadas atrás. O sea, entonces, si nosotras vamos a ir expertas sin saber realmente, ¿no?, cómo enfocar ese prisma y que ese prisma o ese acompañamiento, al fin y al cabo, ¿no?, se centre en sus vivencias actuales. Y hay que aterrizar en el momento actual en el que estamos. ¿De acuerdo? No podemos llevar una actitud combativa a la hora de intervenir en educación sexual, sino quizás sería más interesante trabajar, ¿no?, y aterrizar desde una actitud de cultivo. No podemos educar en sexualidad desde el miedo, desde el control o desde la vigilancia, sino que la sexualidad, ¿no?, se tiene que cultivar, es un valor a cultivar y hay que facilitarles esa manera, ¿no?, de verse y de mirarse en ese caso. Por otro lado, también, en cuanto a miedos, tampoco podemos educar con el Código Penal, sino que si hablamos de sexualidad, ¿no?, y de vivirse sexuado, o la educación sexual en este caso, ¿no?, trata de crear vínculos, del buen trato, de la vulnerabilidad, de la intimidad.
de la incertidumbre, algo que a día de hoy parece que se nos escapa de las manos, y ante todo el sexo, ¿no?, y el vivirnos tiene que ver con la incertidumbre de el no sé, ¿no?, y sobre todo de lo humano. Y hasta ahora he estado hablando, ¿no?, del tema de adolescentes y jóvenes, pero ¿y las adultas y los adultos cómo llevamos todo esto? ¿No? Porque, bueno, pues facilito me parece que no es, ¿no? La cuestión es, ¿no?, de cómo llevamos el volvernos a enamorar, o cuando mandamos un WhatsApp y nos dejan en visto y no nos responden y estás ahí pendiente como diciendo, ¿qué ha pasado? ¿No? O bien cuando nos miramos al espejo y vemos que nuestro cuerpo ya no es el que era de hace un tiempo atrás, ¿no?, que seguimos cambiando, ¿no?, y seguimos creándonos. O bien por falta de tiempo o porque la realidad es la que es y estamos en una época, ¿no?, de esta parte digital, ¿no?, que necesitamos una aplicación para ligar, ¿no?, y nos descargamos Tinder o Grindr o la que sea y te pones ahí a chatear, ¿no?, para ligar y dices, es que yo ya no soy la chavalina o el chavalín de hace 20 años atrás, ¿de acuerdo? O bien, ¿qué pasa con nuestras experiencias vividas y nuestras biografías? Aquellas situaciones que nos han marcado, para bien o para mal, pero que de vez en cuando ahí están, ¿no? Ahí están, que salen, ¿no?, y florecen y nos siguen removiendo. O cuando nuestra expareja ya ha rehecho su vida a los pocos meses de la separación. Pues tampoco es fácil. Y quizás, ¿no?, para ser también honestos, también nos hace falta hacer un poco de autocrítica en cómo nos vivimos en este ámbito, ¿no? Y sabemos que no es nada fácil y, por otro lado, creo que el listón lo ponemos muy alto cuando trabajamos con personas jóvenes, cuando todavía se están creando y cuando todavía están ahí. Tienen que tener ese margen de experimentación y que no tengan miedo, sobre todo, a experimentar. Y que no todo es ni es blanco ni es negro, sino que no nos podemos olvidar de esa escala de grises y de esa escala de colores que tiene la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos educar en educación sexual si no nos atrevemos a mirarnos al espejo en este sentido? Y es que la educación sexual, o hablar de sexos, o hablar de sexualidad, no se puede centrar en una hora de intervención. Es que es imposible poder trabajar este amplio abanico, ¿no?, o algo que nos atraviesa desde que tenemos uso, ¿no?, de conciencia hasta en nuestros últimos días, ¿no?, como es el vivirnos sexualmente. No se puede enfocar en un momento de 1 hora o 2 horas y ya está, ¿no? Y es como, ¿no?, calienta que sales, ¿no? Es inviable, ¿no?, en este caso. Y después también nos hace falta este tiempo para conocer, para crear espacios, para que haya un diálogo abierto, para poder escuchar necesidades, para poder aprender y acompañar en sus vivencias y en sus maneras de vivirse en lo sexual, ¿no? Y que toda persona pueda tener ese espacio de compartir en el aula. Para mí sí que es importante que cuando intervengo, ¿no?, en las aulas y cuando hablo, pues, de sexualidad con las personas jóvenes, toda persona se pueda sentir identificada y partícipe de ese espacio. Si, por ejemplo, hay alguien que se descuelga, ¿no?, o piensa, ¿qué rollo esto no va conmigo? Ostras, es que quizá yo no lo estoy haciendo bien en este caso. Y es eso, ¿no?, el poder, o sea, el hablar de sexualidad es hablar de intimidad, de costumbres, de cultura, de tradiciones, de la erótica y del deseo. Y para eso hace falta tiempo para poder crear esos espacios de confianza, de libre diálogo y, sobre todo, de no juicio, ¿no? Y que, sobre todo, que las personas que intervienen, incluidas, ¿no?, las adultas en este caso, también podamos aprender de esas dinámicas, ¿no?, y saber de qué manera se están viviendo para también cuestionarnos, que es como os estaba diciendo anteriormente, ¿no? Contemplar el sexo como un valor, sobre todo un valor a cultivar, un valor que es algo que es muy difícil de definir, ¿no?, ¿no?, en este caso. Y también el hecho de que es importante aterrizar en que, ¿no?, la relación entre los sexos, ¿no?, y entre los sujetos sexuados
es especialmente complejo. Son relaciones complejas. El vivirnos desde esta realidad es muy complejo y por eso es necesario, interesante, aterrizar con esas peculiaridades. ¿Os imagináis que un día existiera o que hubiera una asignatura que se dijera educación sexual? Una asignatura para aprender, ¿no?, estas cosas tan esenciales y tan mágicas como es lo relacional, los cuerpos, los deseos, la manera de compartirnos, ¿no? Algo tan bonito como debería ser, ¿no?, las relaciones de buen trato, de intimidad, de vulnerabilidad y sobre todo de humildad, porque el sexo también es humildad, ¿no? Ojalá, ¿no?, llegara un día que pudiéramos, ¿no?, trabajar desde esta perspectiva y que los pasillos de los institutos sigan habiendo esas miradas pícaras, por favor, que no falte la mirada pícara y el humor en todo esto, pero sobre todo también que puedan haber relaciones de buen trato, de cuidados, ¿no?, y de humanidad. Creo que la educación sexual no solo transforma aulas, sino que la educación sexual es una transformadora de mundos. Muchas gracias.